Es una producción de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. Bienvenidos a toda la colectividad tiqueña, bienvenidos al consultorio jurídico de la Universidad San Juan Bautista. Usted también tiene derecho. Vamos a tocar en este programa una serie de eventos de orden legal para que ustedes puedan tomar conocimiento respecto a todos los derechos que ustedes les asisten respecto a la normatividad vigente. El día de hoy vamos a tocar un tema realmente especial, un tema que se da no solamente en nuestra localidad, sino en todo el país y un problema realmente de índole latinoamericano muy fuerte. Vamos a hablar acerca de violencia familiar. Tenemos los titulares. Hoy, en Usted también tiene derecho. Trataremos el caso de violencia familiar. Conozca el caso de Luis y Cecilia, una joven pareja de convivientes, donde Luis de la agresión pasó al intento de homicidio. Además, ¿qué opina la población sobre violencia familiar? Y en nuestra secuencia, Habla el especialista, sabremos cuáles son las consecuencias de un niño que vive dentro de una familia violenta. Hoy, el tema violencia familiar. En Usted también tiene derecho. Usted también tiene derechos. Acabamos de ver los titulares respecto al problema que vamos a tocar el día de hoy. La violencia familiar es realmente un problema que lastra a las familias en este país, complica las situaciones interpersonales, deshace hogares, a los hijos los somete a un terrible problema de orden psicológico, y es precisamente lo que vamos a conversar hoy día con Mari Carmen y Carlos, quienes nos acompañan. ¿Cómo están? ¿Qué opina Mari Carmen acerca de la violencia familiar en este país? Muchas gracias por la invitación, doctora Arancibia. Acerca de la violencia familiar, nosotros tenemos por entendido que es toda acto de violencia contra, de repente, en el entorno familiar que vivimos a diario. Muchas veces nosotros está comprendido por mamá, papá y los hijos, pero generalmente llega a un punto donde de repente el estrés laboral, acerca de todos los problemas que pueden tener a diario, se genera un tipo de violencia. Hay que tener muy bien por entendido en el aspecto de que si de repente no solamente puede llegarse al maltrato para llamarse violencia familiar, también existen diferentes tipos de etapas, como por ejemplo la violencia psicológica, que tiene mucho que ver en esto. Hay que saber reconocer, y mayormente se ve dentro del hombre hacia la mujer, que es lo que tenemos el caso del día de hoy, ¿no? Carlos, ¿y únicamente esta circunstancia de violencia familiar solamente se da entre cónyuges? No, la violencia familiar, doctor, se da en muchos casos. Aquí mayormente, gran parte de la violencia familiar, tenemos una estadística en el 2010 se ha presentado de denuncias por violencia familiar, y consta en parte policial, más de 2.787 denuncias en el 2010 por violencia familiar. Aquí gran parte de la violencia familiar se da y el principio data de que se vulnera la libertad y de la persona y tanto también física, porque hay muchas parejas que se relacionan o llegan a formar un hogar sin tener un tiempo prudencial de haberse conocidos. A veces uno de los detalles que yo veo en muchos casos, de que están en 3 meses, 4 meses y ya llegan a juntarse, y eso amerita de que eso es uno de los principios que a veces uno ignora como pareja, de querer en 3 meses, no te puedes relacionar así fácil, al menos formar un hogar, y de ahí es que resulte, después a medida que pasan los meses, llegas recién a saber que realmente cómo es esa persona. Yo la verdad que eso es uno de los detalles que se ha visto mucho en muchas familias, y más que todo, hasta en sí, las parejas llegan a, inclusive cuando se casan, o cuando ya están relacionados conviviendo, aparece por ahí otro
otra familia muy aparte que ha tenido el individuo. Y entonces esa relación, esa falta, ¿no?, de tener que de una u otra manera, al solventar a esa familia que ha constituido recientemente y tener una posterior, ¿no?, otra anterior, entonces esos también son factores que se originan y hace de que el enamorado, el conviviente, ¿no?, llegue en un estado, así como se ha visto en muchos, agredir, molesto, agobiado, y por la responsabilidad que tiene mayormente, son uno de los factores. Gracias, Carlos. Vamos a ver el día de hoy el caso de Luis y Cecilia, no sin antes poner a conocimiento de la colectividad que esto no solamente se da entre cónyuges, es un problema que se da entre cónyuges, excónyuges, entre convivientes, exconvivientes, ascendientes, descendientes. Bueno, el equipo de producción ha salido a las calles y ha recogido un caso de la vida real que vamos a ver en este momento. Esta es una historia de la vida real. Cecilia es una mujer que llevaba una vida tranquila, dedicada a los estudios. Fue allí, en la universidad, donde conoció a Luis, quien se mostró inicialmente muy atento y amoroso con Cecilia, a quien logró conquistar y formar una familia con ella. Sin embargo, al poco tiempo, Luis empieza a mostrar los primeros signos de violencia. Ya, chicos, la profesora dijo que el trabajo de todas maneras es para el lunes a primera hora. Bien. No, es para el jueves. El jueves tenemos que presentar el trabajo. No, pero ya, entonces si es el jueves, lo vamos a hacer el martes. ¿El martes a qué horas? Voy a ver si es que puedo. Chicos, solo por la te... mañana. ¡Aló! Ay, ¿qué pasó? Sí, a ver, ¿sobró? No sé. Oye, ¿qué tienes acá? Tienes algo. Oye, compadre, ¿qué pasa con mi mujer? ¿Qué pasa, primo? Oye, somos compañeros de la universidad. Te la muy cariñoso. Oye, pasa a la casa, te paras agarrando como se pata. ¿Qué te Solamente falta? mi amigo, ¿Ah? nada más. Como que amigo, compadre, si que te besan, ¿ah? nada Para que te agarra. Luis ya no respetaba a sus propios compañeros de clase, mostrándose celosamente agresivo. Cecilia siempre lo perdonaba y le daba una nueva oportunidad, con la idea que cambiaría. Sin embargo, Luis nuevamente volvía a agredirla, y esta última vez con mayor ferocidad. ¿Por qué te demoras? No, es que no eres un poquito enfermo. ¿Cómo estás enfermo? ¿Si yo lo veo bien? No, yo hace días que está mal. ¿Cómo va a estar mal si te doy plata? Mamá, yo estoy llorando. ¿Qué pasa? Uy, ¿Qué va a llorar? Se le para pegando el bebé. Yo te digo que me des plata y el bebé está mal. ¿O qué plata? ¿Qué plata? Yo Si te te para pidiendo una plata. te estoy pidiendo plata porque el bebé está mal. Te he dado 300 soles en taller y el plato de mi comida. No me comida. has dejado plata. ¡Ya me tienes! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! oye, ¿qué tienes? Oye, sal de ahí, deja a mi hija. ¡La voy a matar! ¡La voy a matar! Vete, fuera, ¡Te lárgate. voy a matar! ¡Ya sabes, ah! ¡Te voy a reventar! ¡Vas a ver! ¡Mira lo que me has hecho! Ya, no te preocupes, ya se fue, ya se sinvergüenza. Pero yo te he dicho muchas veces. Tú te quedas callada, hija, ya cálmate, cálmate. Ya, vamos, ven. No entiendes, ¿por qué no recapacitas? Mira lo que te ha hecho en la cara ese sinvergüenza. ¿Cuántas veces te hemos dicho que hables? Sepárate de él. Tienes que hacerlo, es por tu hijo, es por tu bien. Mira cómo te tiene toda moreteada. Mira. ¿Tu padre te ve? ¿Qué va a pensar? Entiende, hija, por favor. Dime que lo vas a denunciar. Dime, mírate pues. Si te vieras en el espejo, mírate. A mí me da pena. Escúchame, hija, por favor, entiende, mírame. No me ves que yo lloro por ti. Me da pena todo lo que te hace ese sinvergüenza. Hazlo por mí. Dime que lo vas a hacer, por favor, promételo. Dímelo. Sí. Por favor, hija, por favor, te lo suplico. Ese no te merece ese hombre. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. Al día siguiente, Hola, Cecilia, amiga, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan golpeada? No, es un accidente que pasó en la casa nomás. No, eso no fue un accidente, fue Luis el que te golpeó, estoy completamente segura. Sí, fue Luis y bueno. ¿Puedo pasar en la casa? Cuéntame todo. ¿Qué pasó esta vez? Ayer Luis vino y me pegó y
Mira, eso no puede continuar. No puedes seguirte maltratando. Mira cómo tienes la cara. Tienes que denunciarlo. Sí, lo voy a denunciar, hacerlo eso. No, no vas a pensar más. Tienes que hacerlo hoy mismo. Vamos, yo te acompaño. Vamos. Fue su amiga quien intentó ayudarla, pero una vez más Cecilia no lo denunció, refugiándose así en los recuerdos y con la idea, una vez más, que Luis cambiaría. Pero esa noche, quien se había convertido en la persona que aparentemente la debía amar, no regresó. Luis se dedicó a beber hasta el día siguiente. Luis, está guaje, Luis. ¿Una levantadita, pues, Luis, o qué? ¿O le tienes miedo? Uy, el ayudín. Caleta nomás, compadre, que rico me de la buena noche, compadre. De la buena, así nomás. Al regresar a su casa, Luis intentó abusar de Cecilia. Cecilia, en su desesperación, logra escapar encontrándose con sus amigos que iban en su búsqueda. ¿Dónde estás? Te voy a buscar, ¿dónde estás? Este último hecho fue el detonante para que Cecilia, de una vez por todas, se diera cuenta que no podía seguir al lado de Luis, que debía denunciarlo antes que sea demasiado tarde. Señor, buenos días, ¿cómo están? Pasen, tomen asiento, ¿qué lo podemos atender? Siéntese, por favor. Mi pareja me ha pegado y me ha intentado violar y yo no sé dónde está mi pareja. Me ¿Dónde está, estoy señorita? escapada ¿Dónde de mi casa. ¿Sabe dónde está? No, no lo sé. Vamos a buscarlo, señorita, vamos a buscarlo ahorita. Pasen, por favor, pasen. Vamos a buscarlo ahorita. Vamos, por favor, vamos. A ver, señores, su documento. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? A ver, su documento. ¿De Luis Gutiérrez? ¿Quién es Luis Gutiérrez? ¡Oye! ¡Va tu carajo! ¡Va tu ¿por qué me estás deteniendo, jefe? Aguanta. Jefe, yo no tengo nada, jefe. ¿Por qué me detiene, jefe? ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada, jefe. ¿Qué pasa? ¿Te gusta pegarle a la mujer? Yo no he sido, jefe. Yo no le he pegado. Yo no le he pegado, jefe. Ya, cálmate. Aguanta. O me estás pegando. O me estás pegando. Aguanta. Párate. Oh, jefe. Ya me está pegando. Párale la pierna. No tengo nada, jefe. Aguanta, me está pegando. ¿Y este cuchillo qué cosa es? Soy carnicero. Carnicero eres ahora. Ay, carnicero. Carnicero eres, ¿no? Me está pegando. Carnicero eres, ¿no? Vamos a la comisaría. Ahora vas a ver a la comisaría. Vamos. ¿Qué me llevo? Ya, pasa. Hoy Luis está tras las rejas por intento de violación, agresión física e intento de homicidio. Soy inocente, jefe. Hago una prueba de algo que yo le he pegado.
Acabamos de ver el caso de Luis y Cecilia, un caso realmente terrible. ¿Qué opinas, Mari Carmen, acerca de lo que acabamos de ver? Bueno, doctor, como usted ve, de repente, como decía anteriormente el señor Carlos, se da mayormente en las parejas jóvenes y como podemos ver en este caso, Luis y Cecilia se conocen en la universidad, muy poco tiempo de conocerse. Hay que tener presente desde el inicio de la relación de enamorados ya se está dando el caso de violencia, entonces habría que parar en este instante. De repente muchas parejas que nos están viendo y son enamorados y se presenta este caso, ya es un pie a que de repente tenemos un futuro que esa familia va a tener una violencia familiar. Entonces, ¿qué hay que saber? O en este programa hay que ver de repente cómo se puede parar este tema. Porque si tenemos desde el momento de una relación de enamoramientos, de que el joven ya muestra un aspecto de repente o un comportamiento que no debiera en una relación, como por ejemplo los celos desmedidos, en este caso de repente el maltrato o de repente la aislación de sus amigos, ya se da cuenta de que en un futuro esa familia va a tener un problema de violencia familiar. No solamente hay que tener en cuenta de que se va a llegar al momento de la agresión física para llamarlo violencia familiar. Desde el momento de que de repente, uno de los dos tiene un alto grado de voz al momento de conversar o hay gritos de parte, ya se llama violencia física. Entonces estamos hablando de que hay un maltrato físico hacia la pareja, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y en este caso lo estamos apreciando, ¿no? Ellos se conocieron muy jóvenes, ya él había mostrado un comportamiento, cuando llega a la familia se da todo este tema, se desenvuelve un poco más, se desarrolla y no hay un límite para poder parar y decir, no, está mal o de repente no debemos seguir. ¿Por qué? Porque no se está dando. Entonces yo creo que hay que ver muy bien cómo es este tema y cómo llevarlo. Carlos, hemos visto que se han suscitado, aparte de los hechos de violencia que hemos visualizado, la posible comisión de 2 delitos. ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, hay 2 clases de delitos. Un delito psicológico y otro físico. Y la ley sanciona y penaliza al que comete estos actos en una familia como mínimo 2 años de pena privativa. Entonces, aquí el propósito de nosotros es ponerle coto y fin a esta violencia, a estos tratos, estos maltratos de violencia familiar que en vez por decir de una otra manera, querer que baje el índice de estos maltratos, se está aumentando, se está acrecentando. Entonces, aquí lo que debemos nosotros inculcar, como los padres adultos también a nuestros hijos, que muchos de los casos se ven en las universidades, chicos que así jugueteando se llegan a enamorar. Y muchas veces, antes de formar su familia, pelean y se amistan, pero antes de formar un hogar, yo quisiera que mayormente, si la pareja realmente quiere a su esposo o a su conviviente, donde va a formar una relación, y él también hacia ella, tiene que hacerle un seguimiento a cada uno de cuáles son sus virtudes y de dónde nace, cuáles son su familia, de qué familia viene. Entonces todo eso repercute antes de formar un hogar. Esa es mi opinión siempre. Ciertamente el problema es un problema muy complicado y como bien dijo Mari Carmen, no solamente se da desde el hombre hacia la mujer, debemos entender que hay un índice importante de violencia familiar desde la mujer hacia los varones. Vamos a una pausa en este momento y vamos a poder seguir avanzando en la investigación del caso de Luis y Cecilia y ver lo más importante, la parte legal y qué cosa hacer con ella. Un saludo a todos los chicos de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista, filial ICA, por este nuevo reto que tienen. Este es un programa que de verdad es para quitarse el sombrero, está llegando a todos los hogares de nuestra región con mucho éxito y desde aquí un gran saludo para ustedes.